del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes en vano le tienen miedo a la OTAN. Inundas ahí Estados Unidos. Porque la vena que va en el corazón de Estados Unidos es China. Pero eso déjenlo al Padre. Inunden ahí Estados Unidos y los demás ya sabrán qué hacer. En vano ustedes, por ejemplo, le decía al Padre, si mataran a uno de mis familiares. Y me respondió, fe, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque hay elegidos que vinieron a fornicar, no debían. ¿Cómo queda el Padre? Queda avergonzado el Padre, porque se le ha visto. Hay elegidos que a lo menos en este tiempo tenían que haber cuidado eso. Decía la Virgen, en vano ustedes le tienen miedo a la criatura. Para eso está el Creador, porque vamos a... desde el sábado de noche vino un espíritu, pensamiento de suicida. Eso viene como un combo, la homosexualidad. En Jeremías 36 dice, ¿acaso el hombre puede dar a luz? Pregunten, dice, si el hombre puede dar a luz. ¿Por qué los veo las manos en la cintura y sus caras pálidas? Ve a leer tú mismo, dice el Padre, Jeremías 36. Porque si tú ves, la iglesia no vive de los sentimientos, sino de la fe. Por eso me decía el Padre, denúncialos. En el otro video van a ver por qué he denunciado aquí. Porque después de hacer todo la denuncia tuve una visión. Vi que en sus mochilas traían la serpiente. Estaba delante de la Virgen y vino un grupo de jóvenes y uno decía, para que ustedes vean que ellos solamente están cumpliendo las profecías. ¿Por qué me traen tantas serpientes? De Génesis 3:15. La mujer te destrozará la cabeza. Pero ellos tienen pensamiento, Bergoglio tiene pensamiento protestante. Interpretan literalmente lo que ellos hacen. Ellos piensan que yo soy el serpiente. Y no están viendo a quién le estoy portando. Apocalipsis 12:7. Una batalla en el cielo. Y decía este joven, qué poderosa es la Virgen. Porque ellos creen que yo soy el anticristo. Eso es lo que Bergoglio a través de los obispos y sacerdotes lo engañan a ellos. Una profecía que el anticristo abolirá la liturgia, los dogmas y los mandamientos. Pero vamos despacio. Decía este joven, qué poderosa es la Virgen. ¿Crees tú que si yo soy el anticristo estaría 30 segundos delante de ella ahí? Me decía el Señor, deja que te llamen Judas, se confundirán. Y decían, es mucho dinero lo que están ofreciendo por ti. Sí, yo te digo que
ni tu vida alcanza y lo que sucederá en la humanidad. Es poco lo que te están ofreciendo, porque los que están con Dios duermen en paz, la conciencia limpia. Pero los que ya aquí sobre la tierra, y uno mira y dice, una confusión. Luego estaban aplaudiendo, estaba delante de la Virgen y aplaudían. Y dijo el arcángel, malagradecidos. Uno le saca el sol, hay comida, hay trabajo, hay alegría, hay amor, paz. Gálatas 5:22. ¿Cómo reconocer a Dios? Dice al Espíritu Santo. Lo que viene del Espíritu Santo trae amor, paz, alegría. Porque hay un teólogo cada vez que tú predicas, padre venezolano, creo, padre Toro. Desde que comenzó el Espíritu Santo, él se opone, como decían los jóvenes, es proyecto Dominus Tecum el que nos lleva a todo mal. Lo que tú debes saber, ¿quién es su raíz? La raíz de ellos es un sacerdote. Y Bergoglio a través de los obispos, ellos me hace acordar a las hermanas religiosas. Bergoglio es bueno, pero se deja. Nadie que es bueno, como Cristo decía, solamente Dios es bueno. Solamente Dios es bueno. Y decían los jóvenes, qué poderosa es la Virgen. Pero ellos, como dicen aquí, ya no hemos pillado todo. Y si yo no les hubiera dicho, nunca ustedes serían con escamas, siempre ciegos, sordos y mudos. Ahora a lo menos ya van a saber cada vez que en su hijo, en su familia, en su trabajo, van a encontrar que así actúa Dios a través de la criatura. De tu esposa, como veía Putin, van detrás de tu esposa. Debes cuidarla. Porque Bergoglio destruye la familia, el adulterio. Ese es el fin de la masonería eclesiástica. Porque la raíz es Bergoglio, el que me metió en esto, la persecución. Pero vamos despacio. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, decía también el Señor que aquí hay muchos jóvenes que se van a suicidar. Y dos espíritus vinieron del suicidio. No saben que son templo del Espíritu Santo. Como decía la Virgen, lo castigaré por una hermana que me ha hecho daño. Lo que ustedes están adorando, siguiendo ahora, el bergoglianismo. ¿Y qué pasó? ¡Bam! Se suicidó su hijo. He visto aquí que los jóvenes se van a empezar a cortar. Suicidio. Es un castigo eso del padre por perseguir a sus hijos. La Virgen dijo, lo castigaré. El suicidio. Un demonio de confusión, de remordimiento. Hasta este demonio hasta te hace pensar por haber nacido que todo es tu culpa. Pero si tú ves los frutos, es bergoglianismo. Este espíritu de pensamiento es de los bergolianos. Ellos son los que se van a suicidar. Porque el chi va a ser vía rostro. Ellos no van por el fruto. No van por el fruto. ¿Y por qué entonces tú utilizas esto? La Virgen me lo pidió. No todos son buenos y no todos son malos, Nuestra Señora de las Metrallas. A lo menos debes conocer antes de juzgar las cosas. Aquí también vas a poner tu nueva orden de ciencia. El reino del diablo, como decía Cristo, un reino dividido no puede triunfar. Si Satanás denuncia a Satanás, para los que me llaman diablo, ¿cómo yo siendo, como ustedes llaman el anticristo, esto que aquello? ¿Por qué denuncio? Como decía el Señor, hay un cohetito chino ahí en medio de ustedes, en medio de su comunidad. He visto que era una mujer que anuncia todo lo que ustedes hacen, dirán y harán. Antes de que salga, ellos ya están ahí, como decía un padre
me han cerrado todo el camino. Y ahí dice el Espíritu Santo, un día estaba cuando iba a caer mi gobierno, el Espíritu Santo me dijo, pasa encima de ellos. Hay un diácono que fue la mano derecha de Bergoglio, para que ustedes sepan, Jorge Sonantes. Pasar encima de ellos no es materialmente, sino espiritualmente. Muévete de ellos, porque cuando tú te mueves, ellos ya se desarman. Ellos ahí nada más, un grupito. Pero cuando tú te mueves, el Espíritu Santo actúa. ¡Bam! Cayó el gobierno, el presidente. Y cómo ellos actúan, porque eso ya, el comunismo ya no funciona para esta época, porque ya la gente tiene la tecnología. Y ya se sabe todo a través de esto, hasta los niños. En el Evangelio de San Marcos, atiéndenme bien porque eso es para trabajar. Trabajen por el alimento imperecedero, decía Cristo, para que no sean siempre ciegos. Como decía, ¿acaso el hombre puede dar a luz? Entonces, ¿por qué le veo la mano en la cintura, con la cara pálida? Cuando los sacerdotes veían que los discípulos de Jesucristo no se lavaban las manos, uno de los sacerdotes vino a reprenderle a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Jesús exclamó, qué bien profetizó de ustedes el profeta Isaías. Este pueblo me alaba de boca para afuera. Su corazón está lejos de mí. Porque si ustedes fueran de Dios, me amarían. Pero ustedes no son de Dios, por eso me odian. Porque yo les pregunto, ¿hay una persona de luz ahí, sabia? ¿Saben qué sensación le da al Espíritu? De alegría, y dice, por fin alguien que nos hace ver que es esto el problema, esto está pasando y esto nos están haciendo. Porque es de Dios. En cambio, ¿por qué Jesús dice, qué bien que el profeta Isaías profetizó sobre ustedes? Este pueblo me alaba, Padre nuestro, bla, bla, bla. Sus obras están lejos de mí. Ateos. Encontré entre mi ropa como ese animalito que te puede matar. El alacrán. Y me decía el Señor, no te quejes, porque me mostró que él dormía en medio de cocodrilo. Ahí sí, uno ya para dormir ahí es difícil, a dormir, muy difícil. Por eso, porque una de las señales del sabio es que el sabio comprende. Yo comprendo aquí por qué me llaman Judas, porque yo no voy en medio de ellos. ¿Cree que Jesús iba? ¿Cuántas veces? Bueno, quiere que te vayan para hacerte sacerdote, para descomulgarte. Porque he visto una trampa enorme que Bergoglio está armando y me decía la Virgen, haz esto. Porque ellos saben armar la trampa para dejarte como culpable. Tú vas llegando y suceden las cosas y tú eres el culpable. Ellos saben cómo armar la trampa para dejarte. ¿Cuántos años de experiencia? Como decía este santo, entonces, ¿quién se salvará? Y Jesús respondió, los humildes, los verdaderos. Qué bien que ha profetizado sobre usted el profeta Isaías. Y siguió Jesucristo diciendo, bien que saben anular hasta los mandamientos. Porque ¿qué dice Bergoglio? Los mandamientos de Dios no son absolutos. Como decía, aquí hay personas que ni su nombre quiere escuchar de Bergoglio. Porque tiene sabiduría, conocimiento. ¿Quién anula los mandamientos? Y Jesús les explicó, ustedes sí que saben
anular los mandamientos. Cuando uno dice, es consagrado, ya no quiere ayudar a sus padres. En cambio, Dios dice, honrar padre y madre, no adorar, honra a tu padre y a tu madre para no caer. Porque Cristo dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y uno mira y dice, los maestros de la ley se lavaban las manos bien limpito, bien. Y Jesús les reprende a ellos, hipócritas, falsos. No ves que no tiene casa, no tiene una familia, no tiene nada. ¿Y cómo vas? No pongas bozal al buey que trilla. Marcos capítulo 7. Y ahí explica sobre el corazón. Aquí está la raíz de los. Por eso la Virgen, no juzguen de sí. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de su corazón. Porque el que entra por la boca va y cae en el baño. Porque hay una cosa que yo no entiendo, hermanos. No logro yo comprender. Respiren y sientan ese espíritu de miedo que hay ahora. Pavor. Yo no entiendo, hermano. Ustedes están mínimo entre 10, entre 100, entre 200. Y si tú ves, yo estoy solo, pero mire, con la Virgen. A lo menos si tenía un fusil aquí, ni uno ya subirían aquí. Los que no vienen para rezar, como dice la Virgen. Y ustedes se mueven entre naciones. Entonces, ¿para qué estás tu esposo? Cuando llegué junto al Padre, el Padre se enojó tanto y dijo, si no sirves para servir, ¿para qué estás entonces? Cuando me negaron la medicina. Si no estás, das a la serpiente en vez de pan, a la crán en vez de pan. Ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, decía el Señor. El Padre decía, si no sirves para servir, ¿para qué estás? Puedes darme con dinero, ¿no? Y un amor muy grande, y se entiende. Y uno mira y dice, entre 100.000 están y tienen miedo, y yo solo aquí con nuestra madre. Yo no sé qué es lo que ha hecho Dios en mi corazón, pero ustedes tienen como un grupo vino, tenemos la arma suficiente, solo dinos qué hacer. A mí no me corresponde la justicia, si a ti te corresponde, es tu trabajo, es lo que tú darás ante el Padre, juicio. Pero el Padre dice, has golpeado bien, hijo, hablando de Trump. Él puede hacer muchas cosas. Trump, no te canses de hacer el bien. No permitas que la profanación no te permita ayudar a los inocentes. Porque yo no sé, ya estoy, hasta me guardan todas las personas que yo quisiera ver antes de que me maten. Y ellos hasta eso me niegan. Para que ustedes sepan. Todo está escrito, hermano. Pero no cuando Jesús vio morir a su madre. Entonces no me vengan aquí con que soy sentimentalista. Y ahí la Virgen le corta la cabeza al diablo. Fe. Gálatas 5:19 dice el Padre. ¿Cómo reconocer a Dios? El amor. Dios es amor. Defender es amar. Corregir es amar. Reprender es amar. Educar es amar. Por ejemplo, aquí donde pim, pam, yo ya sé lo que quieren, trabajar. Pero ellos no entienden que hay un trabajo mayor. ¿Por qué tu esposa está en esa situación? Se casan 5 o 6 veces. ¿Por qué tus hijos están en esa situación? No quieren ni escucharte con todo lo que tú has hecho para darle comida, ropa, vida, alimento, todo lo que tú te has sacrificado, y llega un momento y te dice, tú no sirves para nada. ¿Sabes por qué? Porque tú no le has enseñado, como decía un niño, malditos de mi padre, ¿dónde están mis padres? ¿Por qué no me han enseñado? Porque el Padre dice,
mira que pongo dos caminos delante de ti, el del bien y el del mal. Y tú eliges para profundizar un poco más sobre el anticristo. La iglesia, escuchen, oráculo del Señor quiere decir la voz de la iglesia. No, pero San Hildebrand y Macas, qué sé yo, dice esto. ¿Y dónde queda? ¿Y saben qué hacen los masones? Eso que hacen, como a mí me hacen, yo para traducir aquí entro en Google y vos te vas para comprar y ellos ya saben tú qué quieres comprar. Como decía, tú vas, puedes darme tú pides una cosa, ellos hacen algo con esa cosa y ya no te sirve. Y ahí necesitamos hombres experimentados que digan, no, a nosotros esto ya nos hizo todo. Ya nos sacó la esposa, nuestros hijos están perdidos en la droga, en la homosexualidad. Y aún así van sobrellevando la cruz. Están aún con su esposa y están aún con sus hijos. Y esa experiencia es lo que Dios necesita. Nosotros ya sabemos, a nosotros ya nos hizo muchas veces. Esa clase de persona, uno vale por mil, como decía Ahaz al rey David. Tú odias a los que te aman y amas a los que te odian. Porque hay una cosa que, la valentía. Aquí David dice, pero se olvidan del propio Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Jesús es valiente de por sí. Se hizo hombre para demostrarnos que sí se puede, que sí es posible el camino del cristianismo. Porque pensaba, grande es la fiesta de ellos. Si tú ves, ahí podemos meter a los franciscanos, a los diocesanos, a los jesuitas, en el bien. Porque ellos están persiguiendo al Padre, a Dios. Por eso decía, China, déjamelo a mí. Ese es el caso del Padre. La criatura con el Creador. Apocalipsis 12, Apocalipsis 19. Y uno ve y dice, ¿cómo llegan a tener miedo teniendo todas las herramientas y todas las gracias? Porque hay un dicho que dice que si tú rezas va a ser peor. Y si tú no rezas, hermano, si tú rezas o si tú no rezas, igual te va a suceder las cosas. La diferencia es que cuando tú rezas, te sucederá con el Padre y saldrás victorioso para la gloria de Dios. No nos tiene miedo. ¿Y por qué yo les voy a cuándo, cómo y dónde le tengo que tener miedo? Es el anticristo y como decía San Miguel, malagradecidos. El sol brilla y les quema y hasta entra en lo más profundo. No hay quien se salve de ella. Y miren ahora cómo está, basta que me esconda para que caiga rayos sobre la cabeza de ustedes o sobre mí. No es el problema. Como decía el profeta Isaías, el profeta Elías, o en el Salmo mismo. Y dicen, es el anticristo. Porque eso es lo que le enseñan a eso, a través de falsos. Pero ahí el verdadero, los secretos le van a ordenar y disciplinar. ¿Quién es la reina de la paz? ¿Crees tú que yo fuera, ni vendría aquí si yo fuera el anticristo? ¿Saben en dónde estaría? El anticristo te dormirá en el piso, vivirá en medio de alacranes, serpientes, víboras. El anticristo está en muy, como decía, eh, bueno, ¿por qué yo los denuncio? El que va a traer al anticristo, el chip, es ese cohetito chino, el que ensucia. ¿Y crees tú que yo si fuera el anticristo, como dicen un dicho, me viene esto, vamos a hacer algo con prueba? La iglesia ya condenó, llamándolo pseudomesianismo secularizado o milenarismo.
Arrio. ¿Quién era Arrio? Era un sacerdote. O sea que el anticristo, supongamos que uno de los presidentes, bien digamos, vamos a hacer una prueba. Tú mismo, ven aquí y ve en el almacén a ver si te da algo gratis. ¿Ve? ¿Y crees tú que en esos países que se están matando, fusilando, que se están devorando, van a darse 1 centímetro de sus bienes? No, yo te pregunto, van a echar de nuevo, pero Dios siempre va a construir. Y Dios cuánto más, imagínense, trabajó 6 días para construir este mundo. Y por eso están las inundaciones y la tercera guerra mundial, la última profetizada. Por eso yo no vengo a engañarlos, sino yo les engañaría y diría como ustedes, no, ya todo es en vano, vamos a dejarnos y a soltarnos a pecar. No, porque hay un espíritu aquí que no es de, ¿qué va a pasar de mí? La nostalgia. Aún ni has trabajado como esto. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. No hace falta que te suicides, que te tires. Tírate encima de tus libros, tírate encima de tus trabajos, tírate con valentía, con amor. Como decía la Virgen, falta que se esfuerce más por un jugador. Tiene que esforzarse más. Tírate ahora sobre las penitencias, sobre la oración. Y yo no entiendo, estando 10.000, 100.000 y en todo el mundo. Es imposible, entonces en vano están si nosotros tenemos miedo. Y ustedes mismos dicen, solo hace esto. Primero no estoy sola. Miren aquí, por ella doy mi vida y toda la de mi familia. Pero tú también puedes, con toda tu comunidad, llama a tu esposa, a tu hermano, qué sé yo, para hacer el bien. A la Virgen la llaman perra, a mí me llaman perro. ¿Por qué me llaman perro? Porque la Virgen me dijo, penitencia, hijo, el tiempo está así porque no hay quien se sacrifique por ella. Y si a ella le llaman perra, y si a ella le traen serpiente, es para que se cumpla la profecía del Génesis 3:15. Hay una lucha tremenda entre la mujer y la serpiente. Ahí se cumple totalmente. Y el demonio, y aquí les voy a bíblicamente, magisterialmente enseñarles lo que ella me ha enseñado. Segunda de Tesalonicenses. Porque si Arrio era un sacerdote y la iglesia lo llama anticristo, escuchen bien. Segunda de Tesalonicenses 2:11, ve a leer tú mismo. Los que no te van a engañar es cuando tú conoces la escritura. Porque es Dios, sin interpretar como los sectarios. Dice así. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Por no haber amado la verdad. No hablamos del pecado. Amado la verdad que le hubiera salvado. Dios por eso le dio el poder del engaño. Veo que me van a ver muchas religiosas. Y las religiosas tontas mismas dicen, es bueno, pero se deja. Nadie que es bueno dentro de casa si papá no permite ningún hijo sale o entre. Todo es una trampa encarnado. Como decía la Virgen, a esto ya se le ha jugado todo. Ahí tuve una visión, la hermana estaba ahí esperando. Jugaban todo por él, por ella. Estaba ahí esperando. O sea que no se cuida aquí la inocencia. No se cuida la libertad, el amor. Por no haber amado la verdad que le hubiera salvado. Dios los entregó al diablo. Y por haber amado más el mal que el bien, serán condenados. Segunda de Juan 1:18 o 2:18 dice, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. A Cristo lo trataron de peor, lo llamaron de diablo los propios sacerdotes. Y tú ves en San Marcos
capítulo 7 dice que los sacerdotes hasta por no lavarse las manos reprendían a los discípulos. Y Jesús dice, es el corazón el que el Padre ve. Y luego dice, Jesús aclara, aquí está la raíz de aquí de los mensajes de Nuestra Señora. Aquí no creen, decía la Virgen. Y sí, sabemos por los frutos. Y dice Jesús, es del corazón lo que proceden los malos pensamientos, el adulterio. En el Salmo 14 dice, el malvado piensa en su interior, Dios no existe. Cómo Dios escucha su pensamiento. Esto viene de Dios. No pueden ustedes enjaular en él. Dios no existe. Como aquel en el Evangelio, alma mía, dice el rico, descansa porque tienes grano, tienes riqueza. Y Dios dice, hoy mismo te pediré cuenta por tu alma. Para los que no hacen la voluntad de Dios. Y en el Salmo 14 dice, el tonto dice, Dios no existe. Como dice en la Escritura, sus toros no dejan de tener hijos, sus vacas no abortan, la riqueza que hay, la abundancia de la materia, pero una cosa no tienen, dice, no tienen felicidad, no tienen paz, amor, alegría, entusiasmo, porque ahora es cuando Dios pide, construyan la casa de Dios. Ay, ¿qué va a pasar de nosotros? Morimos. No, aún no hemos hecho nada. Al final, dice la Virgen, porque no he encontrado ninguna profecía que dice que el diablo triunfará. No, para eso está la inundación y la guerra. Ahí el diablo nunca triunfó y nunca triunfará. Tú amas a los que te odian y odias a los que te aman. Imagínense cuando estaba hasta en mis sueños. Se me ofrecían sicarios, venían en casa abogados, porque si tú ves si eso era la solución, ya el padre Yali y Jali hubieran ajusticiado a Bergoglio, hubieran ya hecho justicia. Además él era cardenal en este tiempo, obispo, qué sé yo. Si eso era la solución, y si ustedes quieren ver la parte económica, la corrupción de Bergoglio, pongan ahí Jorge Sonantes y van a ver, en cofre le venía el pan de los argentinos. Y dice este diácono que al día siguiente todo desaparecía. No había dinero, ¿quién aguantaba a este monstruo? El odio, la desgracia. Vean, era su mano derecha, era su diácono. Ustedes mismos vean. Y Jesús deja bien en claro lo que sale del corazón. Cuiden sus pensamientos porque el Padre ve hasta sus pensamientos. Aquí escuché que son todos ángeles. Día y noche bajan. Y los ángeles tiemblan en la presencia de Dios. No por ser castigados, sino por perder su amistad, su amor. Y la Virgen los llama cobardes, traidores. Porque no han hecho lo que deberían de haber hecho. Y Jesús deja bien en claro, es el corazón, de ahí proceden todas las cosas. La libertad sexual, la impureza. Porque este demonio que viene de suicida, Jesús dice, yo he venido a dar la vida en abundancia. Jesús murió por mí, por ti, para que sigamos viviendo. ¿Y cómo tú vas a suicidarte? Porque Bergoglio te ha engañado. O sea que no tiene sentido, ni rumbo, ni dirección. Y el otro demonio es que te acusa a ti. Y tú ves los frutos, los niños, el ambiente, la alegría. Cuánta gente, cuánta alegría. Si supieran la verdad, como dice la Virgen,
es una verdad que todos deben saber, que se debe reproducir, la gente debe conocer para llegar a la luz. Y la gente vive con miedo, escondido, sin alegría. Ese alacrancito era peligroso. Y no paran de traer las cosas. Como decía, aten a su perro. Porque si muerden a algún extranjero, ellos no les van a dejar así. Y el Padre lo ve todo. Salmo 138, 139. Ve a leer tú mismo. Cuando tú te sientas, yo sé, el hombre pareciera que va a dar a luz, dice el Padre. ¿Cómo el hombre va a dar a luz? La homosexualidad, la cobardía, el miedo. Y yo les voy a demostrar aquí por qué tienen miedo. Por el pecado. En el pecado entra el miedo en el corazón de ustedes. Porque en el momento en donde no tenía que flagelar y ser casto, justo, mantenerse santos, hubieran sido valientes. Y en la hora de la tentación, en la hora de toda alegría, y ahí debían de cuidarse. Todo tiene su momento y su lugar. Con tu esposo, con tu esposa. Si tienes la vocación, dice el Padre, cásate. Nadie te prohíbe. Como decía la Virgen, encontrará al amor de su vida por una persona de ella, por un hombre. O sea que el que busca, encuentra. Si tiene la vocación de casarte, cásate. Dios ha firmado, ha hecho, todo tiene su tiempo. Eclesiástico 3. Entonces, para ir trabajando un poco más, la raíz de la valentía, ni qué decir. Pedro, que fue decapitado, Pablo, que fue decapitado. Y si ustedes mismos, ella tenía 15 años, tú tienes ahora 30, 40 años y eres cobarde. Ella tenía 15 años, pero tú miras, no, pero ella era inmaculada. Ella sola iba caminando de noche, a oscuras, con el niño Jesús, embarazada, junto a su prima Santa Isabel. Y ustedes 2, 3 cuadras no quieren caminar teniendo documento, arma, pueden llamar al fiscal del otro mundo, del otro país. Tienen miedo. Estoy hablando a los del pueblo. Pero cuando yo paso, ustedes son valientes para matar, robar y destruir. Totalmente confundidos, matamos al inocente, perseguimos a los que creen. Pero cuando viene otro que se dedica como usted, a mí no me corresponde la justicia. Si no, yo vendría con un F-45, qué sé yo. A mí no me corresponde eso. Pero cuando vienen los indefensos, ahí sí ustedes son leones. Pero cuando viene alguien como ustedes, ustedes salen corriendo. Y por eso es que yo comprendo, ellos me llaman traidor, porque yo no comparto con ellos, porque ya sé la trampa de Bergoglio, ya conozco su trampa. Ahí tienen 5, ¿cuántos sacerdotes, obispos, religiosos, cardenales, sacerdotes verdaderos han sido descomulgados? ¿Por qué? Por decir la verdad, nada más que la verdad. Como decía un periodista, quiero preguntarte algo, padre, a un sacerdote. ¿Por qué has sido descomulgado? ¿Por ser pedófilo? No. ¿Por robar? No. ¿Por matar? No. ¿Por destruir? Entonces, ¿por qué te preocupas? Si la verdad está a tu lado, está en tu corazón. Por más que pongan trampa, que yo robo, que yo destruyo, que yo hago esto, que aquello, y me controlen, me van a dar cuando ellos quieren y me van a negar. Eso a mí no me corresponde. El periodista le pregunta al padre, ¿por qué te han desconocido? Ya estamos cansados de él. Y la Virgen dice, yo no, miren cómo está saliendo el sol. Yo no me canso, hijo, sigue luchando.
sigue predicando, como decía el Señor, sigue profetizando mi profeta, porque van cayendo uno a uno. Porque la Virgen, ahí sí ella es poderosísima, porque a lo menos si ustedes vieran lo que es, como decía San Miguel, mal agradecidos, ser agradecidos con todo lo que la Virgen está haciendo por nosotros, para seguir, para que el cristianismo siga existiendo, siga avanzando. ¿Y gracias a quién? Porque en Bergoglio ya no hay cristianismo. Ahí ya no está Cristo. Anticristo, todo lo que va sigilosamente, como decía, herejes, cuando estaban aplaudiendo, herejes. Herejía es que siempre quieren ser más que Dios. Nunca quién como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. No, pero él es policía, dice. Y San Miguel es San Miguel, hermano. Se puede valer de quien, policía, militar, ángel, de cualquier laico. Ustedes confunden muchas cosas. Como dice Oseas 6:4, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por no ver los frutos. Y tú ves aquí lo mismo que me han hecho en Polonia, me están haciendo. El mismo grupo se mueve. La misma cosa dicen, está loco. Lo mismo el secuestro, están queriendo secuestrarme nuevamente. Y van a traer a las... Bueno, ahí se les ha dejado para que ustedes vean, para que tengan experiencia. Eso no hizo esto. Ahora cambia las cosas. Ahora ya no se les va a dejar. Te agarra la policía. Luego viene el capitán ya, luego el sujeto, el coronel, el subteniente y el... No crean que ellos van a salir con lo suyo. Luego viene el derecho humano, viene el abogado, luego el doctor, luego todo el mundo ya entra ahí. Tercera Guerra Mundial. No crean que ellos te van a agarrar y no. Allá del otro oriente va a venir uno que le va a sacar o que te va a... Lo de menos es. En vano ustedes les temen cuando están luchando. Mi reino no es de este mundo, decía Cristo. En la casa de mi Padre hay muchos lugares. En mi caso, la Virgen dice, acuéstate, porque este grupo que viene solamente con justicia, te duerme. La gente, no, es perezoso. No, yo debo seguir a la Virgen lo que ella me pida hacer, porque al final es ella la que triunfa. Y tú decides si estar con el vencedor o con el perdedor. Las profecías están escritas para eso. Al final, Génesis 3:15, la mujer te destrozará la cabeza. Apocalipsis 12, Miguel lo derrocó, lo desterró. Caerán como rayos. He visto que algunos van a ser deportados como rayos. En cambio, si a mí me deportan, no pasa nada porque mi espíritu estaba rezando. Y tú no le ves corporalmente a esas almas, pero están 100% conmigo en esa oración. Los veo claramente ahí pidiendo al Padre conmigo, rezando. No hace falta que estoy hablando a los santos. Los veo claramente en pensamiento. Su presencia me abraza, estando ahí en oración, cuando ustedes hacen la misa, el ayuno, la oración. Porque el diablo es suicida y te culpa a ti viendo tú tantos frutos. Y eso es imposible. Ahí desde el Génesis hasta el Apocalipsis tienen para ver que eso no es así. El que nada debe, nada teme. Entonces, pedimos la gracia, trabajen por el don de la valentía. Miren a Jesús, miren a la Virgen, miren a Pedro, a Pablo, a Juan, a Santiago, los valientes que eran.
Miren a los santos, miren el magisterio de la iglesia. No en vano están los mártires, porque la sangre de los mártires son los que se levantarán a acusar. Por ejemplo, la cabeza de Juan el Bautista te acusará en el día de tu juicio adúltera. La cabeza de Santo Tomás Moro, la sangre de los mártires denunciarán a los impuros ante el Padre. Y eso no interesa si ellos creen o no creen, porque eso es así, como el hospital. Si tú vas ahí, como donde vayas, es así. No depende de ningún hombre. Por eso Dios, cuando creó el cielo y la tierra, no pidió ningún acuerdo. Por eso muchos, yo no estoy, porque no tienes experiencia en el infierno, en el cielo y en el purgatorio. No has visto cómo Dios juzga a las almas. ¿Qué es lo que Dios, como me decía el Padre, ha golpeado bien? ¿Qué es? Practiquen la justicia. Caminen recto. ¿Qué es caminar recto? Ser justo. No matar, no robar, no destruir. Y no confundan las cosas, que para el Padre es diferente. El Padre es diferente. No piensa como el hombre. Detrás de mí, Satanás. Tus pensamientos no son como los tuyos. Enemigos de la cruz. No le va a pasar esto, enemigos de la cruz de Cristo. Quedan como enemigos, rechazan el martirio, la cruz, la gracia que Dios le hubiera dado, la fe. Entonces, que el Dios de Abraham nos conceda la gracia que necesitamos. Que el espíritu de miedo no nos venza, porque es un pensamiento nada pequeñito que se sube ahí. Ven espíritu de valentía, y la escritura, sagrada escritura, vencen al espíritu de miedo. Y la superstición, que si cae esto, que le pasa esto. La fe vence al sentimentalismo, vence a la brujería, vence a los ignorantes. ¿Dónde es Cristo? ¿Cuándo es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es el reino de Cristo? ¿Cómo actúa Cristo? Yo soy la vida, dar vida, no al aborto. Eso es el reino de Cristo. No matar desde antes de su concepción, porque luego tú vivirás muerta pensando en tu hijo abortado. Las mujeres. No robar ni el pan ni las cosas de los demás. No destruir la familia. No tomar el santo nombre de Dios. No ser idólatra. Ellos te llaman idólatra porque tú portas a la Virgen o porque tú enseñas el reino verdadero de Cristo mientras que ellos se postran ante la Pachamama. Eso es ser idólatra. Y proclaman en su boca que la Pachamama, y que con su boca ponen todos los demonios, Moloch, Gauchito-Gil, Lutero, Judas. Lo han hecho santo a Judas. Y tú ves una hermana, vio a Judas en el infierno y le preguntó, ¿por qué eres el demonio más desesperado en el infierno? Con eso van a saber si es Judas. La desesperación, en cambio yo, tranquilo, no pasa nada. La paz imperturbable es la paz cuando Dios te da. Otra cosa es luchar contra el hambre, esto, la ropa. Pero la paz es, como decía un hombre, ¿cuál es tranquilo? El pozo es más tranquilo que el pozo del agua. Vienen a ensuciar, vienen a limpiar, a veces sí, a veces no. Una fe totalmente superficial. Si estás con nosotros, estamos contigo. Si nos denuncias, te matamos. Y eso no es fe. Eso es superstición. Una fe, Señor, si tú me golpeas, ánimo. Gracias, Señor. Si tú me lo que quieras, Señor, con saber de que eres tú. Recuerda que nada pasa sin mi permiso. Pero si tú me alabas, si tú me engrandeces, Señor, la honra es tuya, como la Virgen. Recibe de Santa Isabel. ¿En dónde termina? ¿Dónde va el fin de eso? Eso hay que conocer.
Porque el reino no es solamente aquí, hermano. En el mundo entero, en los 6 continentes, ahora están naciendo cristianos que van a ser bautizados y Dios puede vivir en ellos en cualquier momento para dar testimonio de su fe. Y no por eso ahora me toca a mí. Como dice 38 Sirach, hoy te toca a ti, mañana a mí, ante la muerte. Y uno trabaja y quedarse con los frutos. Pero esto es bíblico, debería de suceder porque dice que algunos te matarán pensando que están haciendo el bien. Algunos piensan que están haciendo el bien, pero no ven los frutos. Al blanco le llama negro y al negro blanco. Al bien mal y al mal bien. No distinguen, ya no distinguen cuando te trae alegría, paz, amor. Es de Dios. Y más con un poco de discernimiento, doblemente de Dios. Pero cuando tú cuidas, cuando tú proteges, porque lo que se debería hacer un estudio profundo sobre el bergolianismo, cómo reconocerlo de un momento. Y vas a ver que es totalmente mundano. Lo que el mundo quiere, él quiere. Matar, robar y destruir. La fe, la esperanza y destruir el amor. Porque como decía, yo no voy a obligarles, salgan, no. Ellos mismos dentro de poco van a huir todo de ahí, van a ver que eso es peor que los protestantes, peor que los sectarios. No fueron los protestantes los que denunciaron al COVID y abrieron todo el camino. No fueron los protestantes que están dando ahora, echando todos los cohetitos chinos. No son los protestantes los que están haciendo lo que la están muy confundidos ustedes, idolatrados y desesperados. Y no saben ni si es tu papá o tu mamá, ni sus hermanos. ¿No? Ya no conocen el bien y el mal. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de lectura, por falta de experiencia, de vivencia. Entonces, esto un poco nada más para que sigamos caminando. Van a ver ustedes el sol. Como decía ahora, pueden los frutos, porque alguien se sacrifica por ellos. Y como ahora pueden hacer llover porque esa semana quien le pedí a Dios para que no me avergonzara ahí. Dios es fiel, cumple con su palabra. Si tú cumples con Dios, y saben qué es para terminar lo más justo con Dios. Que si tú trabajas con Dios, la paz, y es eterno. No es que Dios te utiliza y te tira y te ataca y te saca y no. El diablo está actuando con el poder de Dios que Dios le ha dado. Dios le ha dado permiso. Si los cimientos dieron, ¿qué puede hacer el justo, el santo? Si Dios permite para que se cumpla Mateo 24. Lee tú todo el 24 y vas a ver, especialmente el 15, se sentará en el trono de Pedro el anticristo. Mateo 24, 15, profecía del Evangelio. Y tu catecismo 761, 76, a partir de 700, habla sobre la venida de Cristo. Y yo proclamo y declamo lo que dice Cristo. Y ellos sigilosamente saben cómo armar y desarmar y tú quedas como culpable. No cuidan la inocencia ni la libertad. Porque si yo fuera, lo que ustedes quieren es que yo tiente a Dios. Y Cristo ha dicho, si eres hijo de Dios, tírate como decía. No tentarás al Señor tu Dios. Adorarás solamente al Señor tu Dios. Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que... Sí, el dinero es un instrumento de mucho, puedes hacer mucho bien para salvar las almas, pero no es Dios.
Debes ordenarte con eso. Y la adoración, primer mandamiento. Y ustedes no llegan a cumplir ni el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a ti mismo. Porque lo que hace a tu prójimo es lo que te está haciendo a ti mismo, lo que va a llegarte a ti mismo después. Si tú niegas el pan, ¿crees tú que Dios es injusto? ¿Por qué mi hija cae en desgracia? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo me abandonó? ¿Por qué tú cuando Dios te pidió auxilio, ayúdame, no le has ayudado? Luego cuando suceda, Señor, no seas injusto conmigo, yo te he dado, he hecho, he ido. Y la cruz es lo que nos da experiencia, hermano. No tengan miedo a la cruz, abracen para que un día yo tengo experiencia en esto. Yo sé lo que quieren hacer y hacernos. Eso es lo que ellos quieren. Y este es el fin de ese camino, porque pedí al Padre. Miren ustedes que Pablo era uno de ellos. ¿Por qué Dios eligió a San Pablo? Porque Pablo era perseguidor de cristianos. O sea que trabajaba con el gobierno y entre militares y policías, ellos mismos iban para agarrar a los cristianos. Y esa clase de experiencia necesitamos alguien que de la brujería, de los militares, de los policías, cómo tramaban en contra de los cristianos, ¿por qué no? Los políticos. Y tú ahí te quedas pasmado y todo lo que ha dicho se cumple, la profecía. Masones, ¿por qué no? Comunistas, ¿por qué no? Es difícil convertir así, pero no es imposible, depende de que tú hagas lo que Dios pide. Depende, si tú haces todo viene por añadidura. En cambio vas a hacer todo solo, pero no sale nada, porque es sin Dios. Entonces nuestra Madre nos conceda la valentía, el don de la valentía del cielo. Acuerden, Génesis, esto es bíblico, del Génesis venimos llevando esta lucha hasta el Apocalipsis. La mujer tiene poder sobre el demonio, lo que nos están persiguiendo. Ve a leer Apocalipsis 2, Isaías 7, Lucas 1:26, Lucas 1:39, Juan 19:26, 27, Cantar de los Cantares 6:10, Isaías 55:7, 66:10. Ve a leer la escritura, ve a leer los catecismos, la vida de los santos, los verdaderos, los que no fueron manipulados. Entonces, que nuestra Madre nos proteja, guarde nuestra vida en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.